Perfecto, licenciada. Entonces lo dejo con sus alumnos. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a ver uno de los temarios que incluye el ENAI, uno de los temarios muy importantes en cuanto al cuidado del adulto con problemas digestivos, ¿no? La atención de enfermería que hay en pacientes con afecciones digestivas, cáncer gástrico, hemorragia digestiva alta, baja, ¿no? Y los cuidados que se necesitan en cuanto a prevención, promoción y tratamiento de una persona que puede llegar a tener un problema digestivo como lo es una hemorragia digestiva. Entonces recordemos que en el capítulo, en la área de conocimiento de la tabla de especificaciones del ENAI, va a estar la salud del adulto como uno de los temarios principales. Y así como hay afecciones digestivas como uno de los problemas, también encontramos problemas respiratorios, cardiovasculares, metabólicos, psiquiátricos, que sí es conveniente que cada uno de ustedes puedan seguir estudiando. En este caso nos vamos a centrar en pacientes con afecciones digestivas. Vamos a ver aquí lo que corresponde. Nos dice, ¿serán consideradas las enfermedades gastrointestinales como uno de los principales problemas de salud pública en la actualidad? Si nosotros nos preguntamos si realmente los problemas gastrointestinales se consideran un problema de salud pública, ¿será cierto? ¿Qué opinan los que están presentes? ¿Será cierto que realmente pueda haber un problema de salud pública como esta? Como lo es las enfermedades digestivas. Sí, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, muchas personas, incluso con problemas de cáncer al estómago, gastritis, ¿no? Y además que es como decir, de uno de los problemas bastante frecuentes, no solo en adultos, también en niños, ¿no? En adolescentes, los adolescentes propios del trajín, del estudio, ¿no? Son los que menos comen, son los que comen mal, ¿no? Y eso genera a largo plazo de por sí un problema. Y ya cuando estás en etapa adulta, ya no vienen los problemas que se pueden haber desencadenado ahí, sino que son problemas ya de mucho tiempo, problemas que han estado presentes y que han generado lamentablemente ya problemas gastrointestinales. Por eso, según el temario que nos da el ENAI en este examen que se va a dar, es básicamente centrarnos, porque existen muchos problemas digestivos, ustedes sabrán que gastro es una especialidad de medicina bastante amplia, pero de entre todos vamos a centrarnos en lo que es hemorragia digestiva, que es uno de los temarios principales que nos menciona el ENAI. Bien, tenemos entonces, vamos a empezar con un caso clínico. Vamos a leer, a ver, dice, adulto mayor de 65 años, ingresa a emergencia por presentar cuadro de dolor abdominal de 24 horas de evolución, teniendo como causa aparente la ingesta de comida grasa, presenta dolor abdominal tipo cólico, por lo cual refiere en casa haberse automedicado con buscapina compuesta, con lo que cede aparentemente el dolor. Posterior a ello, al cabo de 4 horas aproximadamente, el cuadro de dolor de forma brusca se exacerba, localizándose en la fosa ilíaca derecha de tipo continuo e intenso, acompañado de náuseas y vómitos. A la exploración física destaca malestar general por dolor, sudoración profusa y discreta palidez cutánea, ausencia de ruidos hidroaéreos a la auscultación de abdomen y tenso a la palpación. Al control de funciones vitales tenemos temperatura de 37.5, presión arterial 110/60, frecuencia cardíaca 95, respiratoria 27 y saturación de oxígeno 97%. Se solicitan algunas pruebas complementarias, como es el examen de laboratorio, dando como leucocitos mayor a 25.600 y hematocrito al 33%. Tenemos una radiografía de tórax informado como normal, radiografía. Se realizó un eco abdominal, o sea, una ecografía, y se observó apéndice subcecal inflamado de 7 centímetros por 0.8. Su diagnóstico fue apendicitis aguda. Como ustedes han podido observar, así se puede en cualquiera de las preguntas plantear un caso clínico como este, ¿no? Y recordemos que cuando estamos viendo la parte abdominal,
podemos encontrar muchos problemas gastrointestinales. Uno de los más comunes realmente a nivel del abdomen es justamente la apendicitis aguda, que es bastante conocido ya, el dolor de localización que es en la fosa ilíaca derecha. Pero también tenemos problemas abdominales en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Y también a nivel periumbilical. Y de esa forma vamos a ir identificando. ¿Qué significa? Que es importante que ustedes conozcan desde ya cuáles son los cuadrantes. Y dentro de los cuadrantes que nosotros tenemos, que son los 9, en realidad en las cuales se divide el abdomen, vamos a encontrar ciertas partes, ¿sí? De toda la parte abdominal, de órganos que están presentes en cada uno de ellos. Así que yo les recomiendo que ustedes se pongan como a dibujar o a ver más o menos en qué cuadrante se encuentra, en qué cuadrante, por ejemplo, se encuentra el hígado, en qué cuadrante se encuentra el estómago, y ustedes saben que el estómago tiene toda una porción bastante grande, entonces, ¿con qué cuadrante se puede encontrar el estómago? Y específicamente el apéndice, que es parte, ¿no?, del intestino grueso, en qué parte de los cuadrantes la pueden encontrar, y van a encontrar que efectivamente es en la fosa ilíaca derecha. Entonces, por ello es importante que cuando ustedes lean un caso clínico, puedan identificar signos y síntomas, como lo es el dolor, las náuseas, los vómitos, ¿no? Las funciones vitales también es básico poderlo encontrar. Vemos que sus funciones están normal, a excepción, pues bueno, de la frecuencia cardíaca, que está ahí un poquito elevada, pero tampoco está mal, ¿no? Porque lo normal es hasta 100. Así que la frecuencia, o bueno, los controles de funciones vitales dentro de todo aparentemente normal, ¿no? Entonces el dolor aquí es el principal problema. Ojo, algo muy importante, que también puede ser pregunta de examen, ¿por qué no? El hecho de que se dé un medicamento cuando hay un dolor abdominal tipo cólico, eso es muy peligroso, y seguramente ya ustedes lo conocen, ¿no? No podemos dar ninguna medicación porque eso puede enmascarar realmente el diagnóstico del paciente. ¿Y qué podría pasar? En el caso del paciente se dieron cuenta que era una apendicitis, pero de repente después de 4 horas. Hasta ese tiempo lo que pudo haber pasado es justamente una peritonitis, ¿no? Que es que esa apendicitis se llegue a romper, pueda sangrar toda la parte abdominal y eso genera una inflamación llamada peritonitis, ¿no? A nivel de todo el peritoneo, que es lo que recubre nuestro estómago. Por eso se llama peritonitis. Entonces sí es muy importante tener en consideración esta característica. Dolor abdominal, la regla es que no se le puede dar ningún medicamento hasta conocer la causa. Incluso puede venir el dolor abdominal a nivel, por ejemplo, del vientre. Incluso si es una mujer que tiene un dolor abdominal, siempre es importante descartar el embarazo. Muchas mujeres podrán decir, no, yo no estoy embarazada, y te lo pueden decir, no, yo estoy confiada en que no. Pero siempre por protocolo, cuando hay un dolor a nivel del abdomen, lo primero que se le hace por ser mujer es un descarte de embarazo, ¿no? Para evitar tal vez un embarazo ectópico, un aborto, un riesgo de aborto, un aborto espontáneo, diferentes situaciones, ¿no?, que pueden aparecer y que ese dolor a nivel del vientre se pueda también irrigar en otra parte del abdomen. Entonces tenemos muchos problemas que se pueden generar realmente a nivel abdominal. Por eso el área de gastro es una rama de la medicina bastante interesante, pero bastante amplia a la vez. Tenemos básicamente la mayor parte de nuestros órganos ahí, alojados a nivel del abdomen. Muy bien, entonces que este caso clínico sea como el despertar la curiosidad de poder investigar el resto de enfermedades que se pueden originar a nivel abdominal, sin perder el objetivo, que es la hemorragia y el cáncer. Muy bien, continuamos entonces. Tenemos aquí nuestro aparato digestivo, y ya lo conocen muy bien, lo hemos visto incluso desde primaria, ¿no? El aparato digestivo, que nos dice que está compuesto por esófago, que es ese tubo que va, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, el hígado, el páncreas, ¿no? Y la vesícula biliar. Muy bien, entonces, el poder mostrar todo este aparato digestivo, como les mencioné, hagan el cuadrante
para que a ustedes se les haga bastante fácil, ¿no? ¿Cómo hago el cuadrante? Pues tengo que trazar las líneas de esta forma. ¿Ok? Aquí está la fosa ilíaca derecha. Este es el apéndice. Por eso es que mencionaron en el caso clínico que la persona tenía un dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos que conocer cada uno de estos nombres que van a nivel abdominal, ¿sí? Y qué órganos están en cada uno de estos lugares localizados cuando hay un dolor. De esa forma van a poderlo identificar rápidamente. Así que sí es muy importante. Bien. El primer signo de enfermedad gastrointestinal con frecuencia comprende uno de los siguientes síntomas. Son uno de los primeros signos de enfermedades gastrointestinales que nos dice que algo no está bien. Dolor abdominal, incluso de causa desconocida, ¿no? No sé por qué tengo mucho dolor, pero de repente se da. Entonces eso, tengo que investigar a qué se debe el dolor que se está originando, ¿ok? En mi persona. Muy bien, tenemos también las hemorragias digestivas. Hemorragias digestivas que básicamente es sangrado. Imagínense ustedes qué tan complicado podría ser que una persona tenga una hemorragia digestiva. ¿Por qué se considera realmente complicado? Incluso uno de los diagnósticos bastante preocupantes, bastante, no sé, que pueden generar realmente en la persona una muerte en cuestión de horas. Recuerden que la hemorragia de por sí se necesita una presión directa para evitarla, pero cuando está de forma interna es más complicado realmente llegar a evitar que esa hemorragia continúe. Existen medicamentos, sí, que pueden detenerla, pero igual se necesita pues saber bien el manejo de cómo llevar a una persona con hemorragia digestiva, que vamos a ver ahora el manejo. Náuseas, vómitos también son una de los problemas realmente digestivos que vienen a nivel digestivo. No está bien que alguien de repente esté con náuseas o con vómitos. Diarrea también es otro problema, ¿no? Estreñimiento, acidez gástrica, incluso a veces hay reflujos. Estos reflujos también obviamente se consideran un problema. Pueden llegar incluso a quemar el esófago y eso causar también un problema. Así que definitivamente náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, ya sea cualquiera de los dos, o diarrea o estreñimiento, también sigue siendo un problema. Cuando tenemos un dolor abdominal agudo, o también llamado síndrome doloroso abdominal, bien, también tenemos que conocer, importante, a qué se debe este dolor abdominal agudo. ¿Por qué se estaría dando este dolor abdominal agudo? ¿Y cómo deberíamos nosotros realizar los cuidados de enfermería a este tipo de personas? ¿Sí? ¿Okay? Que puedan llegar a tener eso. Entonces, primero que es un síndrome caracterizado por la presencia de dolor abdominal que inicia bruscamente y con menos de 24 horas de evolución y con una importante repercusión del estado general. O sea, encontramos que la persona tiene efectivamente un dolor a nivel abdominal, pero no que inició poco a poco, lentamente, de repente un día me sentí con dolor, luego fue aumentando o en el transcurso de las horas aumentó, no. Cuando hablamos de un síndrome doloroso agudo, estamos hablando de una presencia de dolor totalmente inmediata, brusca, y que en ese momento evoluciona en menos de 24 horas. Y eso puede generar realmente malestar, hasta incluso desmayos en el paciente que no tienen poca tolerancia al dolor, ¿no? Repercute en el estado general. ¿Qué nos dice la epidemiología con respecto a este problema? Primero, que ocurre en todas las edades de vida. No podemos decir que solo los adultos o la etapa adulta podría generar este problema. Realmente puede ser desde una etapa temprana hasta un adulto mayor, ¿sí? Y que puede llegar a generar o tener este problema. Así que ya empezamos desde los niños a proteger su estómago. ¿Cómo? Los empezamos a proteger con las primeras vacunitas, ¿no? Tenemos el rotavirus,
como una de las vacunas gastrointestinales importantes y que también debería evitarse porque incluso el rotavirus protege contra las diarreas graves, ¿no? Protege contra las diarreas graves. Muchas veces hacemos caso omiso a ello, pero desde ahí estamos protegiendo el estómago de nuestro bebé. La causa más frecuente de consulta por trastornos abdominales agudos que pueden requerir cirugía. De hecho, también hay causas muy frecuentes que pueden requerir una cirugía inmediata, ¿no? Y también, igual tenemos que ver bien la parte de sintomatología. Nos dice que el 10% del ámbito hospitalario también tiene este malestar. El 5% tiene atención primaria. Nos dice la morbilidad es alta y se relaciona con la demora entre el inicio de los síntomas y la solución del problema. ¿Bien? Entonces, la morbilidad en este problema abdominal, imagínense, es muy alta. Y también a veces no damos una solución al problema de inmediato, también genera un problema. Incidencia, prevalencia desconocida, pues no sabemos por qué se puede originar. Podemos saber a grandes rasgos, pero no específicamente por qué esta persona. Algunas causas que podemos tener básicamente son tres, ¿no? Tres principales. Tenemos las mecánicas, la inflamatoria y la isquémica. ¿Qué nos dicen las mecánicas? Que son la tracción, la distensión, el estiramiento sobre las capas musculares, vísceras huecas del peritoneo y de la cápsula de las vísceras macizas, como el estreñimiento, como el síndrome del intestino irritable, la intoxicación alimentaria, la gastroenteritis. Miren, todas las enfermedades gastrointestinales que podrían existir, ¿no? Entonces, las mecánicas definitivamente tienen que ver mucho con la parte propia, por eso le llaman mecánica, la parte propia de la capa muscular o del propio músculo del estómago. La causa inflamatoria, ¿qué nos dice? Que es la liberación de sustancias implicadas en el proceso inflamatorio tanto físico como infeccioso. O sea, es un poderoso estímulo doloroso. Apendicitis, colecistitis, úlceras, etc. ¿No? O sea, podemos tener un importante problema de por sí inflamatorio que libera estas sustancias justamente por un proceso o un estímulo, que puede ser apendicitis, y ahí ya tenemos un proceso inflamatorio. Una colecistitis también es un proceso inflamatorio. Una úlcera de por sí también es un proceso inflamatorio. Entonces realmente también vemos que es un problema. Isquémico, a nivel isquémico, ¿qué significa? Que el cese de riesgo sanguíneo de una víscera, ya sea primario por embolia o trombosis, o secundario por la torsión de un pedículo vascular, que definitivamente provoca dolor debido a la irritación que provoca concentración de determinados metabolitos, como cáncer de estómago, el colon, intestino grueso u otros órganos, ¿no? Entonces, miren las causas que son muy importantes también en estos problemas gastrointestinales, tanto a nivel mecánico, inflamatorio, isquémico. Los tipos de dolor que existen, porque de hecho el dolor no es como el dolor y ya. Existen también tipos. Tenemos uno, el dolor visceral, que se produce por distensión de terminaciones nerviosas que rodean la víscera, ¿no? Las vísceras alrededor se produce un dolor. O sea, un dolor que se describe usualmente como calambre, cólico, sensación de gases, ¿no? Que puede haber. A nivel parietal, que es producido por irritación, por agentes químicos o inflamatorios que pudieran darse de las terminaciones nerviosas localizados en el peritoneo, ¿no? Como les mencioné, el peritoneo es el que recubre la parte del estómago, o sea, protege los órganos. Entonces puede haber un dolor a ese nivel, un dolor que rodea un órgano, ¿no? O un dolor referido, que es un dolor que básicamente tiene que ver con un cuerpo diferente del sitio de origen. Simplemente se refiere a ese dolor como a otro lado, ¿no?
Pero entonces el parietal lo escribimos como un dolor agudo, que es constante, que es bien localizado, ¿no? Agudo, constante y bien localizado. El referido, que suele seguir un patrón característico, o sea, se siente en un área del cuerpo diferente al sitio de origen. Tal vez el sitio de origen puede ser a la derecha, pero de repente siento dolor a la izquierda, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay dolores así, que sean a nivel abdominal. A eso se le llama un dolor referido, ¿ok? Y es una de las cualidades de las características del dolor abdominal. Entonces, este referido tiene que ver con el aumento del tono muscular de la pared del abdomen, ¿no? Muy bien, entonces tenemos 3 diferentes tipos de dolor abdominal que nunca pueden olvidarse, ¿sí? Porque pudiera ser realmente uno de las preguntas de examen. Tal vez te pueden colocar un caso clínico e incluso el caso clínico te dice, ¿no? Que tiene dolor a nivel del órgano tal y tú mencionas qué tipo de dolor consideras que es, ¿no? Ah, ok, un dolor a nivel visceral o un dolor parietal o un dolor referido. Bien, entonces miren que tenemos diferentes tipos de dolor abdominal que pueden originarse por cualquier problema o cualquier causa. Entonces aquí tenemos los diferentes mecanismos que se dan en el dolor abdominal. Por ejemplo, aquí se dividió el abdomen en 4 cuadrantes. Tenemos los 9 cuadrantes también, pero estos son 4 cuadrantes que son una forma sencilla de poderlo mencionar. Como por ejemplo, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Bastante sencillo. Por ejemplo, a nivel de estos 4 cuadrantes tenemos que en el cuadrante superior derecho, que está, por ejemplo, ahí la bilis y el hígado, vemos que aquí se pueden derivar problemas biliares y hepáticos, obviamente, porque está localizado ahí el órgano, ¿no? O gran parte del órgano. Entonces, hay dolor en ese cuadrante e incluso en la zona perigástrica, ¿no? En el cuadrante superior izquierdo observamos también dolor, pero dolor a nivel del estómago, del duodeno o incluso podría ser del páncreas, que se da ahí. En el cuadrante inferior derecho es un dolor suprapúbico o en el sacro que se da por problemas derivados en el recto, ¿no? Entonces ahí tenemos también el apéndice, ¿no? En el izquierdo encontramos también el hipogástrico, ¿no? Encontramos el cuadrante inferior izquierdo, problemas con el colon, la vejiga, puede ser el útero, el dolor de origen colónico, que puede ser difuso, que se muestra en la ilustración, ¿no? Difuso porque no se sabe si es a la derecha o es a la izquierda, hay que averiguarlo. Y bueno, el dolor periumbilical, que está alrededor de la zona umbilical, problemas con el intestino delgado, el apéndice o el colon también proximal. Pero recordemos que el dolor puede ser referido, puede estar aquí el dolor y de repente se va a nivel periumbilical, entonces es un dolor referido, ¿no? Muy bien, entonces estos son los mecanismos del dolor abdominal que también son muy importantes de conocer. ¿Cómo sería entonces un cuadro clínico así? El abdomen está rígido, ¿sí? En los ojos estamos hablando del síndrome doloroso agudo, no se olviden. El abdomen se encuentra rígido, tenso, hay dolor a nivel abdominal que no mejora en 24 o en 48 horas, o que se está volviendo más intenso y más frecuente, ¿no? De repente es un dolor que no tiene mejora, ¿no? Y por eso es importante no dar ningún medicamento hasta saber exactamente a qué se debe el dolor. O sea, si yo estoy segura o seguro de que este dolor se está originando por cierto motivo, perfecto. Pero si yo sé que no hay un motivo evidente y de repente viene un dolor con un inicio brusco, yo no puedo tomar ningún medicamento. Tengo que estar segura después de una eco qué está pasando, ¿no? Y más aún cuando este dolor se va agudizando cada vez más, se va haciendo más intenso, más frecuente, y mientras pasan las horas esto se va haciendo cada vez peor. Tenemos también la distensión abdominal que persiste más de 2 días, ¿ok? Se destiende el abdomen y esto continúa como un síndrome doloroso. Ojo, podría ser cualquiera de los órganos que están a nivel de la pared abdominal.
La temperatura, básicamente por encima de los 38, o sea, la persona de por sí ya tiene un problema a nivel de fiebre, un problema ya de desequilibrio de la temperatura, náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? Que son signos y síntomas que ya habíamos estado mencionando que también se pueden dar. El diagnóstico, ¿qué nos dice el diagnóstico de por sí? ¿Qué puede pasar en el diagnóstico? ¿No? La historia clínica, no se olviden que es básico, importante, que se conozca la historia clínica de cerca. La anamnesis del dolor. ¿Cómo podemos conocer la anamnesis del dolor? Obviamente por la localización, la cronología, la intensidad, la irradiación. Antecedentes personales, que también pueden llegar a ser también un punto importante del por qué la persona tiene cierto problema, ¿no? Entonces también, la historia clínica, la anamnesis del dolor, importante conocerla. Recordemos, tenemos la escala de EVA, por ejemplo, como una de las escalas más conocidas para poder medir el dolor de una persona. Siendo 0 el puntaje más bajo de dolor y 10 el puntaje más alto. Entonces, la persona puede tener dolor 6, porque tú le preguntas del 1 al 10, del 0 al 10, siendo 0 sin dolor y 10 un dolor insoportable, ¿en qué número te calificas, no? Puede decirte entre un 6 de dolor. Entonces yo ya voy teniendo en consideración cuánto de dolor se va dando, como la intensidad, a dónde se va irradiando. Entonces yo tengo que hacer ahí todas las técnicas de exploración física para encontrar ahí una solución. Exámenes de laboratorio que efectivamente se piden. Exámenes de laboratorio como leucocitos mayor a 25.600, ¿no? ¡Wow! O sea, una cantidad de leucocitos totalmente aumentada, ¿no? Hematocrito, 33%, y una PCR de menos de 3.0. Entonces estamos viendo que los exámenes de laboratorio se alteran considerablemente. Imágenes que también, o sea, no podemos completar el estudio sin una imagen de laboratorio, una ecografía del abdomen completo, que me permita conocer qué está pasando o a dónde se está dando o por qué se está dando el dolor a nivel abdominal. ¿Ok? Entonces, esta es la forma como yo podría diagnosticar realmente un síndrome doloroso agudo, porque yo tengo que conocer de dónde proviene ese dolor, de qué parte, y ver si esa parte a la cual se está dando el dolor está teniendo problemas. Bien, ¿qué cuidados realizamos realmente en el paciente con dolor abdominal? Tenemos aquí nuestro diagnóstico de enfermería bastante conocido en el NANDA. Tenemos un NINDI-NOC. Por ejemplo, NANDA nos dice dolor agudo relacionado con agentes lesivos biológicos evidenciado por o manifestado por informe verbal y codificado. 2 puntos seguidos pudiera decir tengo mucho dolor, o según la escala de EVA mi dolor es tal, ¿no? Por ejemplo, 7 de 10. Observación de las evidencias, posición antálgica para evitar el dolor también, ¿no? Entonces, son los diagnósticos, las etiquetas, los problemas que pudieran darse en el dolor agudo. ¿Cuál es el objetivo? Que el paciente sea capaz de manifestar la disminución de la intensidad del dolor. El NIC, que nos dice manejo del dolor, actividad, una de las actividades principales, realizar una valoración exhaustiva, incluye localización, características, aparición, duración, frecuencia, intensidad, ¿no? ¿Qué puede pasar? Entonces, es el manejo del dolor. Y el nivel de dolor, según el NOC, para poderlo ver con indicadores, como lo es la frecuencia del dolor, el dolor referido, la duración de algunos episodios del dolor, las posiciones corporales, ¿no? La valoración según la escala de EVA, que es la escala visual análoga. Entonces, sí tenemos aquí uno de los diagnósticos principales como es dolor agudo.
Bueno, esto también lo van a poder encontrar en el NANDA. Ahí van a poder encontrar el diagnóstico. Muy bien. Tenemos entonces aquí otro. ¿Qué pudiera pasar? Recuerden ustedes que además de eso, puede haber náuseas, puede haber vómitos, ¿no? Pero entonces también tenemos aquí un problema, ¿no? Como lo es déficit del volumen de líquidos relacionado con la pérdida activa del volumen de líquidos, el fallo de mecanismos reguladores, manifestado por disminución de la tensión arterial, sequedad, piel y mucosas. Se dan cuenta que realmente la persona puede estar incluso hasta deshidratada, ¿no? Cuando hay sequedad de la piel, sequedad de la mucosa, cuando disminuye incluso la presión arterial, ¿ya? Yo así me voy dando cuenta cuánto realmente de nivel de deshidratación está teniendo la persona. ¿Ok? El objetivo, el paciente será capaz de manifestar un estado óptimo de hidratación. El NIC nos dice uno de ellos, por ejemplo, el manejo de líquidos. ¿Qué actividades? Vigilar el estado de hidratación, mucosas, piel. O sea, yo tengo que saber que si una persona puede estar en este déficit de volumen de líquidos, yo tengo que mantener a esta persona hidratada, ¿no? Hidratada, que pueda estar bien, vigilamos las mucosas, vigilamos la piel, para que todo esté yendo bien con la persona. Y monitoreamos sí o sí, no se olviden, de los signos vitales. Todos los signos vitales, ahí incluso hasta la saturación de oxígeno se considera un signo vital importante. ¿Ya? A nivel del NOC, ¿qué tenemos? La hidratación. Bueno, aquí es muy importante la hidratación a nivel del NOC, porque si estamos diciendo que hay un déficit del volumen de líquidos, con la hidratación que vamos a conseguir, que evitemos obviamente una deshidratación. ¿La persona puede fallecer por deshidratación? Claro que sí, ¿no? La pérdida del volumen de líquidos es un problema a nivel sistémico y eso tenemos que cuidar muy bien. Las mucosas, definitivamente, si vemos que en una deshidratación las mucosas están pálidas, deshidratadas, secas, mi objetivo es que obviamente estos indicadores me digan que las membranas y las mucosas tienen que estar húmedas, no rosadas, y bueno, que no tengan ningún tipo de problema a nivel de líquidos, ¿no? Y la presión arterial dentro de parámetros normales, ¿no? Dentro de parámetros normales. Muy bien. Continuamos. Hasta aquí hemos visto lo que son todos los problemas derivados al dolor abdominal. ¿Así que hay alguna pregunta? Ya, vamos a perder un momento para proyectarles. Bien, ¿por qué es que se dan estos dolores? ¿A qué se deben? Vamos a escuchar entonces los problemas de los cuales podría derivar un problema de dolor. ¿Ya? Chicos, y bienvenidos a esta clase de urgencias. Yo soy Javi, soy R1 de Pediatría en el Gregorio Marañón y en esta clase vamos a ver el dolor abdominal agudo. Esta va a ser una clase súper rentable, vamos a ver muchísimos conceptos reprimir. Y por ello os he dejado en las diapositivas esta señal de stop, para que si la veis en alguna diapo, paréis el vídeo, respondáis vosotros a las preguntas y ya luego las corregimos juntos. Y empezamos recordando que el dolor abdominal puede tener muchísimas causas distintas.
Pensad que puede venir de cualquier órgano del abdomen, pero también de fuera, por ejemplo, dolor referido de una neumonía o de un infarto. Por todo esto, cuando veamos un dolor abdominal en urgencias, siempre le tendremos que hacer una anamnesis y una exploración completísimas. Porque si decimos de un paciente que tiene dolor abdominal sin dar más datos, realmente pues, no nos sirve para nada. Acordaos también de que el dolor abdominal se puede y se debe tratar desde el inicio. Que antes pues, se creía que si le poníais analgesia a un paciente, eso iba a entorpecer después el proceso diagnóstico. Pero hoy ya se sabe que no es así. Y resulta hasta cruel que dejemos a un paciente pues, pasando dolor de forma innecesaria. ¿Cómo vamos a abordar a los pacientes en urgencias? Pues lo primero siempre va a ser descartar inestabilidad hemodinámica. Porque si el paciente está inestable, nos va a dar igual el proceso diagnóstico. Lo importante va a ser estabilizar al paciente. ¿En qué patologías podría haber inestabilidad hemodinámica? Pues por ejemplo en patología extraabdominal, como los infartos o las embolias pulmonares. También en casos de hemorragias graves, como en hemorragias digestivas o en pancreatitis graves necrotizantes. Y también podríamos ver inestabilidad hemodinámica en una patología súper característica del abdomen como es la peritonitis. Recordad que los pacientes con peritonitis van a ser esos pacientes inmóviles, que no se mueven porque el dolor les empeora muchísimo y que además a la exploración se acompañan de signos de irritación peritoneal. En aquellos pacientes a los que ya hayamos estabilizado o los que no estuvieran inestables es cuando podemos pasar al siguiente punto, que es el punto del diagnóstico diferencial, fijándonos un poco en las características del cuadro clínico del paciente. Por ejemplo, dentro de la anamnesis, algunos datos nos pueden orientar un poco. Si el paciente nos dice que es consumidor de alcohol, hay dos patologías en las que tenemos que sospechar, como son la pancreatitis y la peritonitis bacteriana del cirrótico. Si el paciente es consumidor habitual de AINES, esto es un concepto súper reprimir, tenéis que pensar en las úlceras. Si el paciente tiene fibrilación auricular, esto también nos lo han preguntado varias veces, sospechad una isquemia mesentérica. Si hay factores de riesgo cardiovascular, pues claramente vamos a pensar en patología cardiovascular, patología como un infarto o un aneurisma de aorta. Y finalmente, ante un paciente con cirugías previas, acordaos de lo que nos dice siempre Carlos Tellez, bridas, hernias, cáncer, porque las cirugías previas favorecen el desarrollo de bridas. También es importante que tengáis un mínimo esquema mental de la localización de las distintas patologías. Por ejemplo, en cuadrante superior derecho va a ser habitual que se presente la patología hepatobiliar. Pensad en una hepatitis, en una colecistitis, en una colangitis. Y también aquí podemos tener dolor referido del tórax, como es una neumonía o una embolia. A nivel del cuadrante superior izquierdo es habitual que aparezca la patología esplénica, por ejemplo, una rotura del bazo en una mononucleosis. A nivel de la región epigástrica, aquí debajo del xifoides, nos vamos a encontrar la patología gástrica y duodenal, como pueden ser las úlceras o el reflujo. También acordaos de que en todo el hemiabdomen superior es donde va a presentarse el dolor de las pancreatitis. A nivel del hemiabdomen inferior tenemos todas las urgencias genitourinarias. Acordaos de urgencias ginecológicas como es el embarazo ectópico, la enfermedad inflamatoria pélvica o las torsiones ováricas. También va a llegar hasta aquí abajo el dolor de los cólicos nefríticos y acordaos de las dos urgencias típicas de las fosas ilíacas. En la fosa ilíaca derecha la apendicitis y en la fosa ilíaca izquierda la diverticulitis. Y finalmente en aquellos pacientes con dolor difuso pues tenemos que plantearnos un poco todo. Puede haber patologías leves como las gastroenteritis, pero también patologías muy graves como puede ser la isquemia, la obstrucción o la peritonitis. También nos va a ayudar a la hora de orientar a los pacientes las características de su dolor abdominal. Si el paciente nos dice que tiene un dolor cólico, que es ese dolor que va con picos, que le duele muchísimo y luego se le pasa un poco y luego vuelve a tener otro pico, ese dolor es el característico de las obstrucciones, sea obstrucción a nivel intestinal, a nivel urinario o a nivel biliar, lo típico de los cólicos. También el paciente nos puede decir que tiene un dolor súbito que ha aparecido de repente y en ese caso tenemos que sospechar patología vascular o torsiones o perforaciones. Si el paciente nos transmite que tiene un dolor desproporcionado, que lo exploramos y tampoco encontramos ningún hallazgo patológico, pero el paciente se está muriendo de dolor, esto es muy típico de la isquemia mesentérica. Y aquí ahora vamos con dos conceptos súper reprimir. Un dolor abdominal que mejora al flexionar el abdomen, esto es súper típico de pancreatitis aguda, seguro ya lo habéis visto como en 10 simulacros. Y por último, un dolor que empeora al moverse, ya lo dijimos antes, es el de la peritonitis, que recordad que la vamos a tratar con cirugía y antibióticos. Y ya por último, también nos puede ayudar si el dolor abdominal se desplaza, si irradia a otras localizaciones. Por ejemplo, un dato muy típico es que si un dolor abdominal se irradia a la escápula derecha, eso nos tiene que hacer pensar en patología biliar.
Un dolor que se irradia la ingle es muy típico de dos patologías que no nos podemos confundir, porque pueden tener pronósticos muy distintos. Esas dos patologías son el cólico nefrítico y la patología aórtica. También la patología aórtica se nos puede irradiar a la espalda. Y otro concepto súper reprimir, acordaos de ese dolor en cinturón que es característico de las pancreatitis agudas. A la hora de la exploración, acordaos de que tenemos que seguir este orden: inspección, auscultación, palpación y percusión. Acordaos de que la auscultación hay que realizarla antes de las dos últimas porque si no, eso nos va a alterar lo que escuchemos. A nivel de la inspección, ya lo hemos dicho, si vemos al paciente inmóvil, eso acordaos que es típico de la peritonitis. Si por el contrario vemos que el paciente no se para de mover, no aguanta quieto un momento, eso es lo que veríamos en un paciente con una obstrucción o con un cólico. Y finalmente, esta ya la sabéis de sobra, si el paciente está ictérico, pues hace patología hepatobiliar. ¿Qué tendríais que pensar ante este hallazgo? Pues esto que vemos en este paciente son equimosis periumbilicares, que son las típicas de la pancreatitis aguda grave. Y si lo que vemos es esto otro, este rash que sigue un dermatoma, también es una posible causa del dolor abdominal agudo, que es un herpes zóster. A nivel de la auscultación podemos escuchar soplos que nos hagan pensar en un aneurisma de aorta o peristaltismo de lucha, que son esos ruidos hidroaéreos muy intensos, característicos de las obstrucciones intestinales. Y ya finalmente a nivel de la palpación, por favor, no os olvidéis de realizar el tacto rectal y el tacto vaginal, porque a veces nos pueden dar muchísima información. Acabamos con las pruebas que le pediríamos a los pacientes. De forma sistemática, siempre vamos a pedir una analítica de sangre y una de orina, porque nos van a orientar bastante, aunque no nos van a dar diagnósticos concretos. Las pruebas que vemos pues, suelen ser bastante inespecíficas, pueden elevarse en muchas patologías distintas, salvo una, que es específica de un órgano. ¿Cuál es? Pues sería la lipasa, que es específica de patología pancreática. Y ahora, esto es importantísimo, por favor, jamás os olvidéis tampoco de pedirle un test de embarazo a una mujer en edad fértil con dolor abdominal, porque es imprescindible que descartemos toda la patología obstétrica. Así que, por favor, siempre pedid un test de embarazo a las mujeres en edad fértil. Y en cuanto a las pruebas de imagen, pues nos podríamos plantear muchísimas, pero hay tres que son las que vamos a pedir con más frecuencia en urgencias, que son la radiografía, la ecografía y el TAC. ¿Cuándo pedimos una radiografía? Pues es cierto que generalmente se suele pedir a muchos abdomen agudos, pero hoy en día se ha visto sobrepasada por otras pruebas para casi todo. Solo hay dos indicaciones en las que sigue siendo la prueba estándar, que son las obstrucciones y las perforaciones. La ecografía es hoy en día la prueba de moda que se pide para muchísimas cosas en urgencias. Acordaos de la ecografía ante patología biliar, ante patología renal, también en las mujeres embarazadas, porque como no produce radiación, pues es la prueba ideal en esos casos, pero también en muchísimas otras, en pancreatitis, en apendicitis, en patología vascular. Para todas ellas también podríamos emplear la ecografía. Y finalmente el TAC va a ser la prueba más sensible para detectar litiasis y también es muy útil en patología aórtica, pero realmente el TAC nos sirve para todo. Nos va a permitir diagnosticar casi todas las causas de dolor abdominal agudo, desde estas causas frecuentes a causas tan raras como esto que tenemos aquí, que son unos abscesos del psoas. Y nada chicos, acabo recordándoos esto que nos dice el Harrison, que en pacientes estables, cuando no tengamos una sospecha diagnóstica clara, una opción que nos podemos plantear siempre es la observación, que no pasa nada, dejamos al paciente en urgencias y lo vamos comprobando cada ciertas horas para ver cómo evoluciona y si así nos orienta un poco. Y nada chicos, mucho ánimo con el estudio. Muy bien. Con respecto a lo que han visto el video, muy interesante, ¿no? La forma en cómo magnifica realmente el dolor, cómo podría localizarse, ¿no? Bastante interesante realmente. Entonces, sí, les recomiendo mucho que puedan repasar esos tipos de dolor y básicamente yo creo que una de las partes que a veces complica poder aprender es dónde está localizado cada órgano de acuerdo al cuadrante para que cuando puedan mencionarte alguna localización, ustedes puedan ya conocer por lo menos un preámbulo, ¿no? De lo que está pasando. Muy bien. Tenemos entonces aquí las hemorragias digestivas. De por sí las hemorragias digestivas son un problema, ¿no? Básicamente porque son una de las primeras causas de muerte. Recordemos que el diagnóstico en una persona con una hemorragia digestiva, de por sí, por ser una hemorragia, la hace bastante complicada, la hace difícil.
puede haber una hematemesis, puede haber melenas que puedan de alguna forma darnos a saber de que sí existe una hemorragia digestiva alta, ¿no? Que podría estar dándose. Recuerden que cuando tenemos una hematemesis podemos tener náuseas de color rojo vivo o rojo oscuro, ¿no? Tipo negro. Entonces, cualquiera de estas dos características nos hace conocer o nos hace saber de que podría ser realmente un problema de hemorragia digestiva. Como también podemos tener a nivel de las heces, lo que se conoce como melenas, ¿no? Que sí o sí, si son las melenas de color negra, es porque estamos hablando de una hemorragia digestiva alta. Si es negra, ¿no? Es una de las características principales. Entonces, es muy importante, y por eso es que voy a plantear aquí este caso clínico de esta hemorragia digestiva alta. Dice, paciente adulto mayor de sexo masculino de 55 años de edad, ingresa a emergencia por presentar deposiciones negras, fétidas, abundantes en 2 oportunidades, lo cual estuvo acompañado de mareos y malestar general. Refiere que en la mañana del día de hoy presentó un episodio de hemorragia externa, dada la salida de sangre por la boca de color rojo, con presencia de coágulos en una cantidad aproximada de 500 cc. Por esta razón es que se ha traído a la emergencia. Al control de funciones vitales, 36.1, frecuencia respiratoria 24, presión arterial 90-60 y frecuencia cardíaca 97. De por sí ya observamos aquí en la presión arterial que está baja, la frecuencia respiratoria también está un poco taquipneica, ¿no? Y tenemos, bueno, al examen de abdomen encontramos que está distendido, a la función, dolor abdominal a nivel del epigastrio. Y se solicitan pruebas complementarias y tenemos que en el hemograma la hemoglobina está de 9.4. O sea, bajó la hemoglobina inmediatamente, hematocrito de 30.8 y se le diagnosticó de una hemorragia digestiva alta por úlcera péptica. ¿Qué datos característicos aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que realmente hace alusión a una hemorragia digestiva alta? A ver, ¿qué datos consideran ustedes que sí son bastante importantes y bastante resaltantes en un caso de hemorragia? La melena. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Muy bien, la melena, que son las deposiciones negras. También me está hablando hematemesis, ¿no? Bien, ¿no? Una hemorragia activa. Exacto, y todavía de color Importante. Y los signos, de color rojo, por eso está activa, está... activa. Y mira, la Y los presión. signos vitales, pues la presión está hipotenso, está taquicardia, ¿cómo se llama? Pero básicamente la hipotensión con estos signos. Sí, ya seguramente, ya aquí está en 97, o sea, un poquito más y empieza a subir la frecuencia cardíaca, Claro. mientras va bajando, ¿no? O sea, lo bastante característico en una hemorragia. Baja Sí, la presión, pues, aumenta la frecuencia cardíaca. Eso es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Y está bien. Entonces vemos aquí que realmente hay una hemorragia digestiva alta. Recuerden que la hematemesis puede ser de color rojo vivo, como también puede ser negro. Ya en cualquiera de las dos características en hematemesis estamos hablando de hemorragia digestiva alta. Pero además de eso, si también se le acompaña de una deposición negra, que es la melena, ahí sí tiene que ser negra para hablar de una hemorragia digestiva alta, porque si es el rojo vivo, ¿qué podría ser? Si la melena, bueno, ya no es melena, la deposición es rojo vivo. Ya es una hemorragia digestiva, pero ya inferior. Puede Baja. ser hemorroides, baja, claro, sí. Claro, muy bien. O cualquier otra. Esa hematemesis que usted habla es la que describen algunas literaturas como emborra de café. Ajá. Ok. Tiene diferentes nombres, ¿no? Sí, ok. Muy bien. Entonces, sí, la úlcera péptida, como menciona aquí en esta hemorragia digestiva alta, es una de las causas bastante básicas del por qué siempre se da una hemorragia digestiva alta. Por ejemplo, se puede dar porque hubo una úlcera previa, tal vez de una gastritis, de un problema, ¿no? A nivel abdominal, del estómago, o también puede ser por el Helicobacter pylori,
¿no? Que también es una bacteria que está ahí presente y que causa muchas enfermedades gastrointestinales, ¿no? De por sí siempre está presente, pero cuando ya este se desencadena empieza a hacer estragos. O de repente la persona empezaba a consumir muchos AINES y empezó y se dio como una hemorragia digestiva. Los AINES también nos provocan sangrados a nivel abdominal, por eso hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, con el paracetamol, medicamentos que pueden generar problemas gastrointestinales. De por sí la mayoría de medicamentos bioral generan problemas gastrointestinales y eso lo dice siempre en el vademecum de cada medicamento, ¿no? Pero a veces la polifarmacia que se tiene en las personas genera realmente problemas como estos. Otra cosa que podría ser también una cirrosis, ¿no? Una cirrosis, básicamente algunas varices esofágicas que se pueden generar, ascitis, ¿no? Y así, tenemos también úlceras que se pueden generar por el estrés, en pacientes que están muy graves, pacientes que tienen problemas realmente o pacientes que son muy alcohólicos, tienen mucho tabaquismo y por ahí de repente eso genera un problema a nivel del esófago. Y eso también genera una hemorragia. O sea, no todo es el abdomen. Puede generarse también a nivel del esófago, ¿no? A nivel de una estenosis aórtica, también como lo estuve mencionando. O una enfermedad renal crónica también, una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces sí, una de las causas es la úlcera péptica. Pero hay muchísimas. Están las varices esofágicas, están las úlceras propias, están la esofagitis, ¿no? Enfermedades renales crónicas que también genera este problema de hemorragia digestiva, ¿no? Y que se hace indispensable. Por eso siempre hay que ver bien, hay que leer bien los casos clínicos, ¿sí? Porque eso nos va a dar bastantes luces. ¿Qué tenemos que hacer cuando pasa esto? Realmente estabilizar al paciente, ¿no? Que es lo primero. Si hay una hemorragia y veo que la presión está bajando, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Qué harían ustedes? Porque la idea es llegar a un tratamiento adecuado lo más pronto posible. ¿Qué haríamos en ese momento? Como personal de enfermería, porque de por sí la parte médica también va haciendo su función, ¿no? La parte médica va pidiendo hemogramas urgentes, pruebas cruzadas, todas las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Pero una de las cosas muy importantes es la parte de la sueroterapia. O sea, tenemos que colocar inmediatamente una vía endovenosa y estabilizar al paciente con cloruro de sodio a chorro. Vemos que la presión está cayendo, hay un déficit de volumen de líquidos por la hemorragia interna, entonces yo tengo que reponer eso. Y lo voy haciendo estabilizando hemodinámicamente al paciente con un suero fisiológico. Entonces la parte de sueroterapia es muy importante también en ese momento, ¿no? Y luego ya se van haciendo toda una serie también de procedimientos, tal vez, no sé, colonoscopía que pueda necesitar, ver si el paciente tiene algún otro problema de salud, ¿no? Si sospecha tal vez de una úlcera péptida también, se verán también los procedimientos para una úlcera péptida, o sea, todo lo que se requiera realmente en ese momento, ¿no? Pero sí necesitamos que si es un sangrado activo, como mencionó su compañero, tengamos que inmediatamente ver a través de sus signos qué es lo que está pasando, ¿no? Y más aún por la úlcera péptica, que realmente es lo más común por lo cual se genera. Muy bien, nos dice sus compañeras en los comentarios: dolor en epigastro y hidratación, canalización de vía. Muy bien, ya lo había colocado María, ¿no? Canalización de vía, cloruro de sodio, monitorización. Constantemente el paciente tiene que estar monitorizado. Bien. Encontramos entonces que en hemorragia digestiva, vamos a hablar de la definición, epidemiología, causas, cuadro clínico, diagnóstico y cuidados de enfermería. ¿Qué nos dice? Que es una situación crítica, definitivamente. Y hay hemorragia y es una situación crítica o de urgencia vital en la que se pierde una cantidad considerable de sangre por la ruptura de un vaso sanguíneo a cualquier nivel gastrointestinal, provocando en la mayoría de casos de manera rápida una hipovolemia. ¿Qué es una hipovolemia? ¿Qué es una hipovolemia?
Hipovolemia, bueno, volemia, disminución del volumen sanguíneo. Muy bien, ¿no? Disminución del volumen sanguíneo, ¿no? Porque básicamente está hablando de mía, o sea, es sangre, hipovolemia inmediata, ¿no? Con las alteraciones hemodinámicas. O sea, hay una hipovolemia, automáticamente hay una alteración hemodinámica, definitivamente. A ver, definiciones que es importante que reconozcan, que lo aprendan, que nunca lo olviden, definiciones básicas. Entre ellas tenemos la hematemesis, que habíamos estado hablando hace un momento. Y si por ahí alguien no conocía qué era hematemesis, pues son vómitos de contenido hemático, o sea, de sangre. Tenemos que puede ser negro o que puede ser rojo con coágulos. Bien. Tenemos la melena, también fue otro vocabulario que utilizamos en su momento, que es la eliminación de heces negras, y además la melena tiene características de ser fétida, pegajosa y pastosa, ¿no? Ahí tenemos esa eliminación. La hematoquesia, que es la emisión de sangre roja por el recto, sola o mezclada con deposición, ¿no? Este es más frecuente en menos de una hora. Hematoquesia. La hipovolemia es el déficit del volumen circulatorio, o sea, el volumen de sangre que mencionaba su compañera, que se manifiesta por taquicardia y hipotensión, justamente lo que les mencionaba. El hecho de que hay una hemorragia genera una taquicardia y una hipotensión, justo lo que habíamos visto en el caso anterior, ¿no? ¿Qué habíamos visto en el caso anterior? ¿Cuánto estaba la presión? Ahí está, ¿no? 90, 60, estamos hablando ya de una presión que está bajando, ¿no? Lo óptimo es 120, 80. Pero aquí la sístole en 90 está baja. Y también va aumentando la frecuencia cardíaca y está en 97. O sea, si se continúa la hemorragia puede llegar a más de 100. Y más de 100 estamos hablando ya de una taquicardia. Entonces sí aplica lo que es hipovolemia. Bien, nos dice que el 20% de las hemorragias digestivas se dan, ¿no? Una de hemorragia digestiva baja y 5 de hemorragia digestiva baja. O sea, más o menos la proporción 1:5, ¿no? Es mayor frecuente en varones, ¿no? En varones es muy frecuente, así que si viene un varón con dolor abdominal, hay que pensar en hemorragia digestiva, pero yo voy descartando, ¿no? Señora, ha tenido deposiciones, si he ido al baño y qué color son, si de repente me salió media negra, no sé por qué, debe ser por ese mal del estómago. Ya tú vas dando luces de que podría ser una hemorragia, ¿ya? Y además la entrevista, ¿no? Que se hace con el paciente. De hecho, la prevalencia también aumenta con edad. Personas adultas mayores son las que más problemas a nivel gastrointestinal presentan, más que los jóvenes, ¿no? La edad promedio a partir de 63 años hasta los 77. Ya va presentando más o menos un problema de hemorragia, ¿no? Es más frecuente en patologías hemorrágicas, en comorbilidades o en polimedicados, pacientes que consumen muchos medicamentos y eso generó tanta irritación a nivel abdominal que terminó con una úlcera o terminó con una hemorragia, ¿no? Genera problemas y eso a largo plazo puede generar un problema de sangrado, ¿no? A nivel gástrico. Así que sí, tenemos que cuidar muy bien a los adultos mayores. Y viendo también, ¿no? Bien, ¿cómo lo vamos clasificando? Ahí viene la clasificación. Hemorragia digestiva alta y también tenemos la baja. ¿Qué nos dice la alta? Que es un sangrado que se origina, obviamente, si estamos hablando de alto, vamos a dividir al sistema digestivo superior e inferior, ¿no? Al superior estamos hablando del sangrado originado en el tracto digestivo superior, que viene desde el esófago hasta el estómago y por encima del ángulo 3. Hasta ahí estamos viendo que estamos hablando de una hemorragia digestiva alta. Hay compromiso el esófago hasta el estómago, hasta el duodeno. O sea, duodeno,
la primera porción del intestino delgado, ¿no? Hasta ahí estamos hablando de una hemorragia digestiva alta. La causa más frecuente es una úlcera péptida, como les había mencionado. No se olviden, la úlcera péptida puede darse por AINES, una úlcera que ya esté ahí presente, Helicobacter pylori, ya son una de las causas por las cuales se genera una úlcera péptida. Hay que preguntar al paciente, antes se le diagnosticó de gastritis, se les diagnosticó Helicobacter, sí, ya, básico, ¿no? Entonces es una hemorragia posible por una úlcera péptida, pero igual se complementa con los otros exámenes de laboratorio. Además de eso, la más frecuente en hombres que en mujeres es una porción de 2:1, más o menos. Se puede manifestar por hematemesis, como vimos en el caso clínico, que son vómitos de sangre roja o pozo tipo café, o en pozo tipo café, ¿no? Y la melena, que es la emisión de heces negras y pegajosas, ¿ya? Entonces, esa es una hemorragia alta. Más que en realidad lo más común que se da o que vienen a las salas de emergencia, realmente son el tema de las melenas. Eso es lo que más les preocupa. Y cuando se limpian también, ¿no? Ven la coloración roja, o sea, se nota que está. Y esa es una de las causas por las cuales vienen a emergencia. Y a veces no saben por qué, pero eso es lo que más nos da señal. Muy pocas personas realmente vienen con hematemesis. Ya cuando está muy grave, ahí sí viene con hematemesis. En cambio, la hemorragia digestiva baja, ¿no? Es la pérdida de sangre de inicio reciente, originada por una lesión del tubo digestivo, cuya localización es distal al ligamento del tracto, originada por el intestino grueso, ¿no? El intestino grueso, incluido el recto, y algún compromiso del intestino delgado hasta el recto. Esto es menos frecuente que la alta, la incidencia más o menos del 20 al 30%. Y su forma de presentación clínica es la característica más común, la hematoquesia, o sea, la emisión de sangre roja en el recto. Ya no es una sangre negra, ¿no? Como melena, sino es una hematoquesia, se llama hematoquesia. ¿Qué es sangre roja por el recto? No se olviden esas palabras que también son típicas preguntas de examen. En adulto cuando hablamos de hemorragias, ¿sí? Hematoquesia, melena, ¿ya? Factor causal más común, también la úlcera péptida, que es el 70% de los casos. ¿Ya? ¿Qué causa se puede haber originado? Primero, que las causas de la hemorragia digestiva son numerosas, ¿no? Y se van dando por diferentes. Por ejemplo, el 10% pueden darse por una enfermedad sistémica, ¿no? O sea, un trastorno hematológico, o una septicemia por último. ¿Qué es una septicemia, recuerdan? ¿Recuerdan qué es una septicemia? Viene de sepsis. Pero aquí le aumentamos mía. Que vendría a ser una septicemia. O sea, una infección generalizada a nivel de todo el cuerpo, perdón, de toda la sangre, ¿no? Septicemia, todo el sistema circulatorio. Infección. Sepsis viene de infección. En el resto de los casos se comprueban lesiones locales del tubo digestivo, siendo más frecuentes las regiones más distales. Entonces, en cambio, en la consulta ambulatoria de gastroenterología, puede apreciarse que la hemorragia se origina casi siempre en lesiones locales del tracto gastrointestinal, aumentando el porcentaje de ellas en el colon rectiano, que más o menos el 80% de los casos, ¿no? Muy bien. Ya, María. Gracias. Continuamos. Entonces, ¿cómo se da el cuadro clínico? El síntoma más importante en la hemorragia es la visualización del vientre, ¿no?
En el vientre a veces se da sangre fresca, semidigerida, modo de melenas. El otro síntoma es el tema de los ruidos. Siempre cuando hay un problema abdominal, mi estetoscopio a la mano y empiezo a escuchar los ruidos hidroaéreos, que como ustedes escucharon en el anterior video, también de acuerdo a cómo ustedes pueden oír, pueden estar pensando en un problema, ¿no? A nivel del estómago, un problema de torsión intestinal, de obstrucción gastrointestinal y una especial sensación de flojera, ¿no? Debido a la bajada de la tensión arterial de modo brusco. Incluso en algunos casos, bueno, se puede dar en cualquiera de los casos que presente hemorragia siempre y cuando no se traten a tiempo, es el hecho de tener ya todos los signos y síntomas que se van dando para cuando una persona va a entrar en estado de shock, ¿no? ¿Qué se puede dar? Empiezan todos los signos característicos, ¿ah? De un estado de shock, o sea, sudor frío, ¿no? Taquicardia, o sea, se va bajando la presión, por eso va sudando frío, hay taquicardia, mareo, pérdida de la conciencia o incluso va perdiendo la conciencia, mareos, empieza a bajar la presión, ok, entramos en shock. Y obviamente eso puede llegar a ocasionar una parada cardiorrespiratoria. Por suerte, muchas hemorragias digestivas son autolimitadas. Nos dicen en muchas ocasiones el único dato que alerta de la existencia de una hemorragia crónica es la anemia, ¿no? O sea, el hecho de que pueda haber anemia y eso también es un problema. Además de estar sangrando y anemia, por eso se envía siempre exámenes de laboratorio lo primero, para ver también cómo está la hemoglobina, ¿ya? ¿Cómo vemos la parte diagnóstica? Aquí pues se ve la parte del eje, que es una sondita delgada, con una cámara se va haciendo todo ello a nivel del esófago, ¿sí? Para llegar al estómago y hasta incluso al intestino delgado. Y se va viendo cómo es que se está dando este procedimiento. También hay tomografías que se hacen a nivel del abdomen, radiografías, endoscopía, ¿no? La endoscopía, por ejemplo, te va a decir si hay una úlcera. Nadie te puede decir a simple vista, no es porque es una úlcera. O nadie te puede decir tienes gastritis porque te arde la boca y el estómago. No, eso es mentira. Siempre te tienen que diagnosticar gastritis con una previa endoscopía. Si no, no es gastritis. No pueden decirte que es una gastritis. No porque te arda la boca y el estómago. ¿Ok? Entonces también aquí en este caso la endoscopía sí es mucho más importante porque aquí va a visualizar internamente cómo está mi intestino delgado. La colonoscopía también y el conteo sanguíneo completo, que es la prueba de coagulación para ver el conteo de plaquetas y otros exámenes de laboratorio que también son básicos e importantes. Bien, antes de continuar vamos a ver el video de hemorragia. Muy bien. A ver. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este vídeo sobre el manejo de la hemorragia digestiva alta en urgencias. Mi nombre es Guillermo Ramos y si todo va bien comenzaré la residencia de hematología este año en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Vamos a empezar el vídeo hablando sobre cómo se presenta clínicamente una hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta se puede presentar como hematemesis, que son vómitos con sangre, o bien como melenas, que son heces negras y pastosas resultado de la digestión de la sangre. Las melenas nos podemos acordar que son de hemorragia digestiva alta porque la melena está en lo alto de la cabeza. En cuanto a la analítica, ¿qué vamos a encontrar en una hemorragia digestiva alta? Vamos a encontrar un índice de urea creatinina por encima de 100. ¿Por qué? Porque cuando la sangre pasa por el tracto digestivo, aumenta la urea plasmática.
Por tanto, tenemos más urea que creatinina, índice urea-creatinina por encima de 100. Además, el hematocrito no es una fuente fiable de información para saber si la hemorragia es grave o no lo es, porque el hematocrito cambia lentamente y la hemorragia digestiva alta puede progresar muy rápidamente. Por tanto, el hematocrito no es fiable. En cuanto a las causas de la hemorragia digestiva alta, la causa más frecuente son las úlceras gastroduodenales, seguido de las varices esofágicas, y luego hay otras causas como pueden ser el Mallory Weiss o la ectasia vascular gástrica. Por tanto, lo más importante, ¿cómo abordamos una hemorragia digestiva alta? La hemorragia digestiva alta, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar hemodinámicamente al paciente, ya que, como hemos dicho, puede progresar muy rápidamente y perder mucho líquido. Por tanto, lo primero es estabilización hemodinámica. Una vez estabilizado al paciente, se debe hacer una endoscopia. Si está inestable, la endoscopia se debe hacer inmediatamente, después de la estabilización. Y si está estable, se tiene un plazo de 24 horas para llevar a cabo esta endoscopia. En función de los resultados de la endoscopia, el siguiente paso variará. Si encontramos varices, pues entonces vamos a poner somatostatina o un análogo como el ocreótido y se hará una ligadura con bandas. Si tenemos Mallory Weiss o ectasia vascular, pues entonces el tratamiento dependerá de digestivo. Y por otro lado podemos tener úlceras, que era la causa más frecuente. Si tenemos úlceras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dependerá de la clasificación de Forrest. Y para eso yo tengo algunos truquillos. Si es chosa o vaso, tendremos tratamiento endoscópico y una perfusión de inhibidores de bomba de protones, IBPs. ¿Qué quiere decir chosa-vaso? Quiere decir que sea un sangrado en chorro, un sangrado en sábana o un vaso visible, que corresponden a la clasificación de Forrest 1A, 1B y 2A. Es decir, chosa-vaso se hará tratamiento endoscópico e IBPs. Además, en esta imagen, ¿qué otro truquito he puesto? La chosa tiene el número 55 y el vaso es un vaso de licor 43. ¿Por qué? Porque chorro y sábana tienen un 55% de recurrencia y el vaso visible tiene un 43% de recurrencia. Así nos acordamos de esos números. Por tanto, repito una vez más, chosa, vaso, chorro, sábana y vaso, tratamiento endoscópico e perfusión de IBPs. O hiperfusión de IBPs. Por otro lado tenemos el coágulo. El coágulo, vamos a poner una perfusión de IBPs, pero el tratamiento endoscópico será opcional. Eso es un Forrest 2B. Entonces, el coágulo, pongo ese dibujito porque así nos acordamos que es un 35% de recurrencia, el coágulo. ¿Y qué nos queda en la clasificación de Forrest? Nos quedan el Forrest 2C y el Forrest 3, que ahí no se hacen de tratamiento endoscópico. Por tanto, repasamos de nuevo la clasificación de Forrest, chosa, vaso, es decir, sangrado a chorro, sangrado en sábana y vaso visible, tratamiento endoscópico e IBPs. Si es coágulo, IBPs, pero tratamiento endoscópico será opcional. Y si es menos que el coágulo, es decir, Forrest 2C o Forrest 3, no se hace tratamiento endoscópico. Vamos a ver un par de preguntas para ver cómo se ha preguntado esto en el MIR. En el MIR 2010 nos dicen un hombre que ha tenido deposiciones melénicas, está hipotenso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer ante melenas e hipotenso? Estabilización hemodinámica. Y se ha hecho. Nos dicen que tras la infusión de un concentrado de hematíes recupera una cifra de tensión arterial normal. Y después nos dicen que se le hace una endoscopia y ven un vaso visible. Vaso visible. ¿Qué es vaso visible? Vaso visible está dentro de chosa, vaso. ¿Cuál es la actitud correcta? Aquí tenemos unas opciones un poco largas, vamos a marcar las incorrectas. En la número 1 nos dicen, ¿le podemos dar de alta precozmente? No, necesitamos tratamiento endoscópico e IBPs. Por tanto, la 1 es falsa. En la 2 nos dicen, ¿retirar el endoscopio? No, porque necesitamos tratamiento endoscópico. En la 3 nos dicen, ¿retirar el endoscopio? No, necesitamos tratamiento endoscópico. En la 4 nos dicen, tratamiento quirúrgico, no está en nuestro algoritmo. La 5 que dice, tratamiento endoscópico y administración intravenosa de IBPs. Es la correcta, porque está dentro de chosa, vaso. El MIR 2010 nos dijeron, un hombre que tiene hipertensión portal conocida y tiene un episodio de hematemesis. ¿Qué nos tiene que sonar eso? Nos tiene que sonar a hemorragia por varices gástricas, cuya causa es la hipertensión portal. Se le pone una perfusión endovenosa de somatostatina, como ya habíamos dicho que se tenía que hacer, y nos preguntan cuál es el siguiente paso. Bueno, pues ya habíamos dicho que cuando tienes un sangrado por varices esofágicas, se tiene que hacer una perfusión de somatostatina y un tratamiento
con bandas elásticas. Por tanto, perfusión de somatostatina, tratamiento con bandas elásticas. Repasamos una vez más el algoritmo. Primero, estabilización hemodinámica siempre. A continuación, una endoscopia. Si son varices, somatostatina y ligadura con bandas. Si es úlcera, nos acordamos del truco, chosa-vaso. Si es chosa-vaso, tratamiento endoscópico e IVPs. Si es el coágulo, entonces IVPs y tratamiento endoscópico opcional. Si no es ni chosa-vaso ni coágulo, no se hace tratamiento endoscópico. Bueno, espero que haya sido de utilidad este vídeo. Espero que lo podáis aplicar en vuestro MIR. Mucho ánimo, mucha suerte. Muy bien, eso es en cuanto a hemorragia digestiva alta. ¿Qué les ha parecido el video? Interesante, ¿no? Ahora vamos a la hemorragia digestiva baja. Acerca del manejo de la hemorragia digestiva baja en urgencias. Me presento, mi nombre es Guillermo Ramos, yo soy de Málaga y he preparado el MIR en la Academia MIR Asturias, en la sede de Oviedo. Ahora estoy esperando a comenzar la residencia de hematología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Vamos a comenzar el vídeo explicando qué es una hemorragia digestiva baja. Una hemorragia digestiva baja es aquella que sucede distal al ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz es el ángulo que separa el duodeno del yeyuno. Por tanto, distal al ángulo de Treitz, hemorragia digestiva baja. Por encima, hemorragia digestiva alta. ¿Cómo se presenta una hemorragia digestiva baja? Pues se presenta bien como hematoquecia, que es un toquecillo de sangre en las heces, es decir, heces manchadas de sangre, o bien como rectorragia, expulsión de sangre fresca por el ano. En la analítica que vamos a encontrar un cociente urea-creatinina por debajo de 100. Eso lo diferencia de la hemorragia digestiva alta, donde el cociente urea-creatinina era por encima de 100. ¿Y por qué? Porque la hemorragia digestiva alta, como el sangrado recorre todo el tubo digestivo, la sangre es digerida y aumenta la urea en sangre. Mientras que en la hemorragia digestiva baja, como el sangrado no da tiempo a que se digiera, pues no tenemos ese aumento de urea. Otro dato importante, tenemos que tener atención al uso de anticoagulantes o antiagregantes, porque pueden ser causa de la hemorragia digestiva baja, y eso ha sido preguntado en el MIR. ¿Cómo abordamos una hemorragia digestiva baja en urgencias? Bueno, si el paciente está estable, hay que hacer una colonoscopia. Si no diera resultado la colonoscopia y el paciente está estable, se puede hacer una endoscopia o se puede hacer, por ejemplo, la videocápsula. Si el paciente está inestable, entonces habrá que hacer de entrada una gastroscopia. ¿Por qué? Porque la colonoscopia, prepararlo es complicado, preparar una colonoscopia requiere un tiempo. Y la gastroscopia en un porcentaje pequeño pero significativo de casos puede encontrar el sangrado en un paciente que está inestable. Entonces empezamos con la gastroscopia. Si la gastroscopia lo consigue encontrar y es tratable, se trata. Si no se trata porque no lo hemos encontrado, podemos intentar de nuevo hacer la colonoscopia, pero de nuevo la preparación de una colonoscopia es algo complicado y que en un paciente inestable pues no se puede hacer siempre. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Serían las pruebas de imagen, como el angio-TC o la angiografía, y ya el tratamiento con embolización o cirugía. Vamos a ver cómo lo preguntaron en el MIR. En el MIR 2000 nos dicen un paciente de 70 años que tiene alteraciones de tránsito intestinal, pérdida de peso y rectorragia. Esto suena a cáncer de colon. ¿Cuál es la exploración? Pues en un paciente que no nos dicen que es inestable, colonoscopia. MIR 2016 nos dicen un paciente que tiene antecedentes de primer grado de cáncer colorectal, ha tenido hematoquecia y tiene una frecuencia cardíaca de 120 y presión arterial hipotenso 70-40, o sea que parece que está en una situación de inestabilidad hemodinámica. Nos dicen cuál es la incorrecta. Empezamos por abajo. ¿La mamografía es de contrastada utilidad para un divertículo de Meckel? Sí, es la prueba de elección para el diagnóstico del divertículo de Meckel. ¿La colonoscopia es la exploración con mejor relación coste-efectividad? Es verdad, es la prueba de elección si el paciente está estable, que este no lo está. Pero no nos están hablando de este paciente, nos hablan en general. Si la colonoscopia es normal, la endoscopia digestiva alta puede dar el diagnóstico en un 10-15% de los casos. Efectivamente, ya lo habíamos dicho, la endoscopia a veces da el diagnóstico y por eso la podemos utilizar cuando el paciente está inestable de entrada. Pero nos dicen en el número 1, aun si no se logra la estabilidad hemodinámica, hay que insistir en la preparación del colon. Y esa es falsa, porque ya hemos dicho que cuando el paciente está inestable,
lo primero que hay que hacer es la gastroscopia, porque el paciente no se puede hacer una colonoscopia cuando está inestable. Así que muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que haya sido de gran utilidad, que haya sido rentable vuestro tiempo, mucho ánimo para el estudio, mucha fuerza y hasta la próxima. Muy bien. Entonces hemos visto ahí estos dos problemas que se pueden generar realmente por un problema como es la hemorragia digestiva. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bien. Colonoscopía es uno de los exámenes que se realiza realmente para poder diagnosticar este problema, la colonoscopía, así que vamos a ver cómo lo realizan aquí. Este es el colon o intestino grueso, una especie de tubo en forma de U invertida que mide en promedio 1,5 metros y que puede verse afectado por diferentes lesiones como los pólipos, también por tumores, por inflamaciones, además por infecciones y por unas lesiones que llamamos los divertículos, entre muchas otras. Lesiones que se pueden ver directamente gracias a un examen llamado la colonoscopia. Los invito a que me acompañen a ver cómo se realiza. Para eso hemos venido al servicio de gastroenterología y endoscopia de la Fundación Clínica Chayo y está con nosotros el doctor Heinz Ibáñez, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Coloproctología. Doctor Ibáñez, muchísimas gracias por este espacio. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Empecemos por contarle a los televidentes en qué caso se hace una colonoscopia. La colonoscopia tiene indicaciones clínicas muy precisas: sangrado en las heces fecales o en la materia fecal, alteración del hábito intestinal, diarrea crónica, estreñimiento crónico, pérdida de peso inexplicable, anemia de causa desconocida. En pacientes con antecedentes de cáncer heredofamiliar también se ordena el examen, e igual en pacientes mayores de 50 años. Doctor Ibáñez, ¿cómo es la colonoscopia? La colonoscopia es un examen endoscópico que se realiza con una manguera que se introduce a través del ano en el paciente en posición lateral izquierda. Se introduce por el ano, examina las diferentes partes del colon, las paredes del colon, hasta llegar al ciego, que es la parte inicial del colon. ¿Cuánto se demora la colonoscopia? Aproximadamente se demora entre 15 y 20 minutos. ¿Cómo se prepara una persona? Generalmente la preparación se inicia el día anterior del examen. Cada unidad de endoscopia tiene sus laxantes, pero además de esto es importante una dieta líquida clara, o sea, básicamente es té, aromáticas, consomé, y también el ayuno antes del procedimiento, el día del examen, 8 horas antes del procedimiento. Doctor Ibáñez, muchísimas gracias, nos ha quedado muy claro. Doctora, con mucho gusto. Recuerden que para que el paciente esté más tranquilo, relajado y experimente menos molestias durante el examen, se le pueden aplicar algunos medicamentos a través de la vena. Por eso se aconseja que venga acompañado a este examen, que como cualquier procedimiento tiene riesgos, pero son muy pocos y definitivamente valen la pena. Tengan en cuenta que en nuestro país 3.000 personas mueren cada año a causa del cáncer de colon, una enfermedad que se puede detectar con la colonoscopia, que además está incluida en el POS. Interesante, ¿no? Entonces, lo que debemos recordar también en cuanto a los exámenes, la colonoscopía, la importancia de los exámenes periódicos ya en adultos mayores, ¿no? Que puede ser también un problema, ¿no? Si los adultos mayores no tienen de por sí ya un control en cuanto a ello, va a ser realmente a veces difícil poderlo diagnosticar a edades ya más tardías y cuando la enfermedad está evolucionando más aún. Bien, entonces, ¿qué cuidados damos como enfermeros? Tenemos que realizar una valoración inicial rápida del nivel de conciencia. Miren que es muy importante conocer todo esto para conocer también la sintomatología y qué es lo que se puede estar dando en el paciente. Puede evaluar el nivel de conciencia, aparición de signos indicativos de shock hipovolémico, palidez, frialdad, sudoración. Todos ellos son signos de un shock hipovolémico. Identificar si la hemorragia es debida a una causa externa o interna. Colocar al paciente en función a la etiología, ¿no? Si presenta signos o síntomas de shock, en decúbito supino, elevando las piernas, ¿no? Para ayudar a la circulación. Si presenta hematemesis o hemoptisis, obviamente no voy a colocarlo, ¿no?
boca arriba, ¿no? En decúbito supino, sino más bien voy a lateralizar a la persona, lateralizar la cabeza, la posición puede estar ligeramente incorporada o en posición semifobia. Lo otro es que es importante asegurar la permeabilidad de la vía aérea y administrar oxígeno cuanto fuese posible. Hay que monitorizar los signos vitales, ello nos va a dar un gran valor de qué es lo que está pasando con mi cuerpo, hasta que el paciente se estabilice, ¿no? Asegurar 2 accesos venosos de calibre grueso, apenas veo una persona con riesgo. Recuerden que es mucho más sencillo canalizar una vía periférica cuando la persona todavía está consciente que la persona en un estado de shock, ¿no? Porque ahí va a ser muy difícil tener que realizar una canalización. Reponer bulimia según prescripción, o sea, reponer líquidos, ¿bien? Volumen ya sea de sangre o electrolitos, lo que pueda ser importante en ese momento. Muy bien. Entonces, ese es un problema. Ahora quiero también mencionarles sobre la intoxicación por órganos fosforados y sustancias corrosivas, que también pueden dar lugar a problemas también gastrointestinales o otros problemas de salud bastante conocidos. Eso también es un problema básico, también está en el formulario del UNAI, en uno de los temarios. ¿A qué nos referimos con órganos fosforados? Quiero que quede bastante claro. Se denomina a sustancias químicas de fósforo derivadas obviamente del fósforo. Su uso más relevante es en la agricultura. Es ahí donde podemos tener muchas personas con intoxicación a estas sustancias, principalmente insecticidas que se utilizan en la propia agricultura, ¿no? En menor grado como herbicidas, acaricidas, nematocidas, fungicidas, herbicidas, etc. En la actualidad, los insecticidas de órganos fosforales son los plaguicidas empleados con mayor frecuencia en todo el mundo, ¿no? Y por ello es muy frecuente las intoxicaciones por estas sustancias. Mientras más vulnerables seamos, va a ser mucho más letal una intoxicación a este nivel, ¿no? Incluso también es una de las causas frecuentes por las cuales llegan al hospital básicamente, ¿no? Cuando están intoxicados. Muchas veces empiezan a tomar leche, supuestamente para la intoxicación, y una serie de mecanismos que se utilizan, ¿no? Es el no conocer la situación realmente, es lo que se hace. Como también hay sustancias corrosivas, ¿no? Sustancias corrosivas que son sustancias peligrosas que no solamente dañan, sino también destruyen el contacto de cualquier superficie. Puede ser la persona, mi propia piel, como también un metal, etc. Imagínense, si un metal lo puede destruir, la piel con más razón, ¿no? Las consecuencias de la acción de una sustancia corrosiva sobre el organismo pueden ser irreversibles, ¿no? Sobre todo en piel, en ojos, en las vías respiratorias principalmente. Se denominan quemaduras químicas y si son graves pueden ocasionar obviamente la muerte. Sustancias corrosivas. De esto, la exposición de estos compuestos en un serio problema de salud pública que puede llegar a perjudicar a muchas personas, con más de 3 millones de intoxicaciones y 200.000 muertes reportadas por año. Las intoxicaciones accidentales son frecuentes, lo más frecuentes definitivamente en niños. En ellos se dan muy frecuentemente los problemas realmente y eso genera también muerte en los niños, ¿no? También en los agricultores por utilizar justamente esos plaguicidas que tienen compuestos químicos muy letales y más aún cuando no tienes tu equipo de protección personal, ¿no? Y trabajadores como ganaderos, fumigadores, que llegan a tener estos problemas. O sea, en realidad la epidemiología no solamente es en Perú, es en todo el mundo. Y hay que clasificar a qué nos referimos a un tóxico, que es una sustancia capaz de producir alteración en mi organismo, de debilitar la función del mismo y de producir la muerte. ¿Cómo lo clasifico? Por ejemplo, por interacción medicamentosa, por iatrogénica, o sea, no intencional, porque de repente me quise suicidar y consumí un corrosivo, o porque por un homicidio que quise realizar, o una persona, o algo accidental, o por una causa aguda crónica. ¿Bien?
¿A través de qué vías puede ingresar realmente como este problema, este tóxico? Puede ser a nivel de la vía respiratoria o inhalatoria, que se le llama, cutánea o digestiva. Como dice ahí, una vez que el organismo tiene una vida media relativamente corta, el proceso de transformación se lleva a cabo mediante la presencia de enzimas, que son las oxidasas hidrolasas, principalmente hepáticas, lo cual da como resultado metabolitos más tóxicos. La eliminación es rápida por la orina y en menor cantidad se elimina por las heces. De hecho, también nuestro propio cuerpo, lo que quiere decir este párrafo es que también nuestro propio cuerpo elimina, ¿no? Elimina de por sí también sustancias tóxicas, pero de alguna forma las elimina, no se queda en el organismo. Las elimina ya sea por la orina, por las heces, ¿no? O sea, hay de por sí un proceso. Y no necesariamente por uno de ellos, ¿no? Pero sí es muy importante considerar que las sustancias que usualmente se aplican, la mayoría de veces realmente es por suicidio más que accidentalmente, o por homicidio. ¿Qué manifestaciones clínicas? Aquí va a depender también mucho del tóxico, pero de forma general vemos que hay alteraciones de conciencia, síntomas psiquiátricos agudos, pacientes con afectación multisistémica de etiología desconocida, alteración hepática, acidosis metabólica, pacientes jóvenes con arritmias, paro cardíaco, ¿no? Básico en una intoxicación. Miren, los signos. Por ejemplo, una persona, ¿cómo te das cuenta que está intoxicada? Porque de repente ves que está medio cansado, ¿no? Está con dolor fuerte de cabeza, mareado, sudoroso, visión borrosa, está vomitando, empieza a tener calambres musculares y dolor de estómago tipo calambre. Entonces yo me doy cuenta que es un paciente que está intoxicado, ¿ya? Estas manifestaciones clínicas también de alguna manera se dan de acuerdo a qué parte pues, de mi cerebro afecta. Por ejemplo, el síndrome muscarínico, que son los básicos también en una intoxicación, y básicamente los síntomas muscarínicos comunes, ¿no? En cuanto a los ojos, dificultad de acomodación, tenemos miosis, no tenemos midriasis, sino miosis, visión borrosa, ¿no? Tenemos hiperemia, rinorrea, cianosis, disnea, dolor torácico, tos, anorexia, diarrea, vómitos, cólicos, bloqueo cardíaco, bradicardia, arritmia, hipotensión, disuria, o sea, dificultad para orinar, micción involuntaria, hipercepción, sudoración, diaforesis, sudoración excesiva. Entonces vemos que estas manifestaciones de los síndromes muscarínico son las características de sintomatología de manifestación clínica muscarínico se da en personas intoxicadas, ¿no? También tenemos el síndrome nicotínico, donde también hay cefalea, hipertensión, mareo, palidez, taquicardia, calambres, debilidad. O el síndrome del sistema nervioso central, que tiene que ver con ansiedad, ataxia, cefalea, estado de coma, confusión, hay convulsiones también, etc. Igual, ¿qué cuidados de enfermería yo debo ir teniendo en cuenta en consideración de una persona con intoxicación con órgano fosforado? Primero, que tengo que establecer vía aérea permeable. Yo no puedo atender a una persona y dejar pasar la vía aérea, que es lo principal, ¿no? Que la persona siga viviendo. Entonces, administramos oxígeno principalmente. Lavado gástrico, si veo que es una intoxicación y yo sé tal vez qué sustancia, puedo darle como el antídoto, pero si no, en todo se coloca atropina, y de esta forma administramos esto como un antídoto, básicamente como medida específica de una intoxicación. Automáticamente se le puede hacer lavado gástrico siempre y cuando sea considerado un procedimiento adecuado por el tipo de sustancia que haya consumido. Porque puede ser una sustancia ácida, entonces yo no voy a hacer lavado gástrico ahí, o sea, hay ciertas restricciones, hay que saber en qué momento hacerlo. Y si se hace, se coloca definitivamente una sonda nasogástrica. El lavado de la piel, si es por exposición dérmica, se realiza. En cuanto a las medidas específicas, se refiere a la administración del antídoto, a la atropina, bien, y bueno,
vamos haciéndolo poco a poco. Recuerden que la atropina lo puedo colocar a los 5 minutos, a los 10, a los 15, a media hora. O sea, voy viendo la evolución del paciente a los 5 minutos cómo va. Si continúa con signos propios de intoxicación, a los 10 minutos volvemos a administrar atropina. Y así STAT endovenoso hasta por 30 minutos. ¿Sí? Para lograr, como dice ahí, la atropinización del paciente. Obviamente ello no se puede hacer con leche ni con ninguna de esas sustancias que se piensa para desintoxicar a la persona, ¿no? A veces son creencias que vamos teniendo de la cultura, ¿no? Básicamente, coloquial, que nos dice que consumir esto para la intoxicación. Lo ideal es que realmente no consuma nada. Al contrario, se le va a eliminar líquido del estómago. Atención de enfermería en pacientes con náuseas y vómitos. Si yo veo que ya está con náuseas, está vomitando, obviamente yo tengo que tener mucho cuidado en no aspirarme. La persona cuando ya tiene problemas de náuseas, vómitos, ya puede tener ese riesgo letal de que se vayan las secreciones a nivel pulmonar y eso me ocasionaría una también posible neumonía aspirativa. Entonces también tengo que tener mucho cuidado. Si es una náusea, sabemos que es la sensación que se tiene de vomitar. Y el vómito es ya la acción de eliminar por la contracción fuerte y hacia abajo del diafragma. Y eso genera que el contenido del estómago se impulse hacia arriba y hacia afuera. Y de esa forma se elimina fácilmente. Bien, ¿qué consecuencias? Tenemos acá alteraciones metabólicas hidroelectrolíticas. Igual, así como puedo perder sangre por náuseas, vómitos, puedo perder líquido. Entonces se genera no solamente un problema de sepsis, como es en el caso del anterior y de shock, sino que aquí pasa algo muy interesante. Empieza a haber un desorden a nivel hidroelectrolítico, bien, y eso genera de alguna forma problemas o alteraciones hidroelectrolíticas, que son dadas como, por ejemplo, ¿cuáles son los electrolitos más importantes? Obviamente el cloro, el sodio, ¿no? El potasio. Entonces, estos tres electrolitos se alteran cuando hay un problema de alteración de volumen de líquidos. Y empiezan a haber problemas como, por ejemplo, hiponatremia, hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, etc. O sea, diferentes alteraciones electrolíticas. La alcalosis hipoclorémica se debe a la pérdida, nos dice, hidrogeniones con vómito y a la disminución de hidrogeniones extracelulares. El déficit nutricional, que el vómito crónico severo provoca déficit de ingesta calórica y aumenta las pérdidas alimentarias. Y tenemos también por último las complicaciones. ¿Qué complicaciones podría derivarse por un vómito? Miren, el síndrome de Mayer-Witz, ¿no? Las erosiones dentales por vómito embarazo, el síndrome de Werber, ruptura espontánea del esófago, la asfixia, la neumonía aspirativa, ¿no? Disminución de conciencia. Entonces, no es un tema fácil el hecho de que vomito y ya, no. Puede llegar a tener complicaciones evidentes como se está observando. Y eso en definitiva causar un problema. Bien. Entonces, tratamiento que vamos a hacer, obviamente un medicamento. En este caso, para ayudar mucho más rápido, tenemos ahí el minidrato endovenoso, que se puede ir agregando a la persona, lo administramos como solución salina, y solución glucosilada al 10%, o sea, glucosa, suplemento de potasio, o sea, aquí vamos dando, obviamente, toda una serie de electrolitos. Posterior a ello, una vez estabilizado el paciente, introducimos la ingesta oral poco a poco. Siempre empezamos con pequeñas porciones, primero con la forma líquida, ¿no? Y poco a poco vamos aumentando la dieta. Entonces, de alguna forma administramos luego los fármacos adecuados, los fármacos de acción predominante, etc. En caso de producirse el vómito, igual lo básico es que la persona no tenga que aspirarse. Entonces, siempre lo colocamos en cúbito lateral, aspiramos secreciones, si hay, ¿no? Evitamos broncoaspiración, muchas veces hay sonda nasogástrica,
y de repente la persona vomita. Entonces, tengo que tener cuidado. Limpiamos las secreciones que pueden haber emitido y proporcionamos un ambiente confortable al paciente. Es que el paciente realmente se sienta bien, ¿no? Dentro de este proceso de náuseas, vómitos que pudiera haber. Por ejemplo, aquí les voy a plantear un caso de una intoxicación. Ahí va. Toxicología, intoxicación por órgano fosforado. Los órganos fosforados son componentes tóxicos usados para la fumigación, especialmente en la agricultura. Hay varios tipos con diferentes nombres, como es el malatión, el benonil, el paraquat. Estos venenos, al tomarse, van a alterar lo que es una enzima muy importante en nuestro organismo, llamada acetilcolina. Es la que hace que se una el nervio con el músculo, permitiendo la movilidad. Dramatización. Diego, luego de una decepción amorosa, comenzó a ingerir bebidas alcohólicas, pero estas no tenían ningún tipo de etiqueta ni registro sanitario. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. ¿Qué fue, mijín? ¿Qué haces chumado nuevo por la man? Solo porque te termina. Vamos a la casa. Vamos, mijín. Vamos. En una intoxicación se cometen muchos errores. El primer error que vamos a ver es que al encontrar una paciente que se haya desvanecido, vamos a encontrar botellas que son de origen desconocido. Lo primero que debemos buscar son los signos de alarma que puede presentar, determinar cuál es el estado del paciente y también establecer su nivel de conciencia. A la par es importante conocer cuál es la sustancia que ha sido ingerida. Se puede preguntar de manera directa o en el caso como este se tiene que indagar sobre cuál fue la sustancia. Diego, ¿qué estás tomando? Esto no es trago. Diego, mijín, vamos. Diego, levántate. Diego, ayuda. Podemos identificar el segundo error. Al conocer que no se trata de alcohol sino de otro tipo de tóxico, se debe llamar de forma inmediata al 911. Se debe indicar lo que es la ubicación y el estado en el que se encuentra el paciente, así como especificar si se trata de una emergencia y si requiere lo que es una ambulancia. Diego, ayuda. Ayúdame. ¿Qué pasó? Se ha tomado algo. Ayúdame. Creo que tiene que vomitar. Ayúdame. Aquí. Hágale vomitar. Vomita. Presentamos aquí el tercer error. Provocar la emesis o el vómito está contraindicado. Puede provocar convulsiones en el paciente o llegar también a provocar lo que es una neumonitis por lo que es la aspiración del vómito. No, tengo que llamar a la ambulancia. ¿Algo de emergencia? Necesito una ambulancia. Aquí en la mitad del parque. Por favor. Tras haber llamado a la ambulancia es importante tomar unas acciones previas. Inicialmente es importante colocar al paciente en decúbito supino, es decir, acostarlo. Vamos a utilizar aquí también lo que es la mnemotecnia A, B, C, D. A, hablamos de lo que es la vía aérea. En esta es importante enfocarnos en que el paciente esté respirando. Esto podemos hacerlo por medio de la maniobra que es mano-mentón, elevando el mentón del paciente. Si continuamos con lo que es la B, que es la vía aérea, verificando que el paciente esté respirando, ventilando. Se puede verificar tanto por la nariz como por el movimiento del tórax. Continuamos con lo que es la circulación. Tenemos que determinar cuál es el color que se halla el paciente para determinar cómo se halla la circulación del mismo. De igual manera, identificar si presenta alguna lesión que podría estar comprometiendo la circulación. Y por último vamos a ver la D, donde vamos a establecer cuál es el nivel de conciencia en el que se halla el paciente por medio de preguntas al mismo. La intoxicación por órgano fosforado vamos a encontrar síntomas como una excesiva sudoración, encontramos una disminución de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca,
puede haber también una excesiva secreción de saliva, vamos a encontrar también una disminución de las pupilas, el paciente va a presentar también lo que es desmayo, puede haber pérdida de conciencia y llegar hasta las convulsiones. No. Uno de los errores que se puede cometer es tratar de detener al paciente cuando éste está convulsionando. Lo que se debe hacer es tratar de asegurar la vía aérea, asegurar también la cabeza del paciente, evitando que éste llegue a lesionarse o tener lo que son golpes graves que podrían perjudicar su vida. Bueno, esa es una dramatización que se ha hecho, ¿no?, con el caso de una intoxicación. Entonces sí podría haber una intoxicación real y también hay que tener pues cuidado con ello. En el caso de enfermedades diarreicas, ¿no? También tenemos una enfermedad diarreica, también es un problema. Ojo, definimos a la diarrea como un aumento brusco en el número y en el volumen de posiciones. O sea, el número siempre se le pregunta cuántas veces va yendo al baño. Si es más de 3 veces, estamos hablando de una diarrea. Si es menos, no se dice que es una diarrea. El volumen de las deposiciones, ¿no? Si es líquida, semilíquida, ¿no? El cambio de consistencia también. Perdón, el cambio de consistencia, si es líquida, semilíquida, y el volumen, que tanto volumen puede darse. Según la OMS, nos dice que la eliminación de 3 o más evacuaciones intestinales en 24 horas, o sea, en un día, se considera una diarrea como tal. Y tenemos enfermedades diarreicas agudas como un problema también, ¿no? Y esta enfermedad diarreica aguda es aquella que dura no menos de 14 días. ¿Ok? Tiene entre sus síntomas más importantes la diarrea, que puede no acompañarse de trastornos hidroelectrolíticos. Y diarreas agudas acuosas secretoras, que se caracterizan también por diarrea aguda de comienzo brusco, y se caracteriza por una diarrea líquida o semilíquida. Cuando hablamos de agudas, ¿no?, cuando más o menos lleva una duración menor de 14 días. Y más o menos estas se van resolviendo entre el 7º y el 10º día. En cambio, la enfermedad diarreica aguda es la que empieza no menos de 14 días. La diarrea aguda con sangre, básicamente tenemos dos. Tenemos la invasiva y la no invasiva. La invasiva, que también se le llama disentérica, se caracteriza por sangre visible en las heces fecales. Puede ser por una bacteria, por el Escherichia coli, por el Shigella, ¿no?, Salmonella, que pudieran ser algunos de los daños o bacterias invasoras que podrían generar ello. O tenemos la no invasiva, que se caracteriza por aparición de diarreas con sangre, por lo general con un antecedente de haber ingerido horas o días antes carnes, ¿no?, algo que esté mal cocido, una carne que esté mal cocida, productos derivados del ganado, la leche, queso, etc. Tenemos también la enfermedad diarreica persistente. Miren que en la enfermedad diarreica hay varios tipos, ¿okay? Eso es lo que estoy mencionando ahora. La persistente es la que se prolonga por más de 14 días, por eso se le llama persistente. Está ahí, pero no se extiende más de 30. La recurrente es cuando existe la diarrea, pero con periodo de calma intestinal. La crónica ya dura más de 30 días y se vincula también con otras entidades como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn, ¿no?, o otras enfermedades. ¿Cómo diagnosticamos aquí? Básicamente el diagnóstico viene dado por que es netamente clínico, o sea, tenemos que observar realmente la sintomatología, la anamnesis, y ver que la persona realmente tenga problemas al momento de defecar, ¿no? Y no olvidemos que también es importante aquí el hemograma y la reacción inflamatoria de las heces para ver qué problemas pueden haber. El tratamiento, básicamente la administración. No olvidemos que cuando hay una diarrea activa, la hidratación endovenosa es muy importante. Tenemos que reponer los líquidos que se están perdiendo, porque si no la persona entra en un cuadro de deshidratación y eso también genera un shock hipovolémico. Entonces administramos solución polielectrolítica
no solamente esferofisiológicos, sino también con electrolitos que se ingresan ahí en vena. Y vamos reponiendo a través de una vía endovenosa. Administramos antiméticos también, si la persona está con náuseas, mucho más aún, dimihidrato o metoclopramida, lo que se tenga en ese momento. Después de ello, si los vómitos ya no persisten, pueden iniciar tolerancia oral por 2 horas. Mientras hayan vómitos, la persona no puede comer nada. Tiene que estar en NPO. Administrar también antimicrobianos si sospecha de presencia de origen bacteriano. En ello también el médico lo va a recetarnos si hay una sospecha de bacteria. Y empezamos con metronidazol o ciprofloxacino, que son los más conocidos, los más básicos para estos problemas. Muy bien. Además de eso, ¿qué cuidados? Lo primero, valorar el estado del paciente, funciones vitales, no se olviden que es lo básico. Ejecutar medidas antitérmicas, básicamente temperatura menor a 38. Llevar el control, el balance hídrico por la vía parenteral, enteral. Si es posible realizar, en otras palabras, el balance hídrico, que es la monitorización de los líquidos que ingresan y salen de nuestro cuerpo, pero de forma estricta. Anotamos el número, la consistencia de las deposiciones, vigilamos el control de hidratación del paciente, hay que valorar los glóbulos oculares, el estado de humedad de la mucosa bucal. Y vigilamos y registramos también la vigilancia de la presencia de vómitos o de distensión abdominal también que se puedan estar dando. Bien, básicamente eso es en cuanto al tema de adultos, problemas intestinales, problemas de intoxicaciones que suelen haber también, y ojo con el tema de el manejo de una sonda. No siempre se realiza o se provoca el vómito, ¿no? En aquellos que pueden estar con alguna intoxicación activa. O tampoco se hace lavado gástrico cuando no se sabe realmente el tóxico que se ha ingerido. Lo más seguro sería pues colocar el antídoto común, que es la atropina, a menos que se sepa que se ha consumido en ese momento. Bien, los dejo con esta frase: los grandes logros no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia. Bien, así que sigan, chicos, leyendo, continúen investigando. Miren que solo de este tema se han podido derivar muchas enfermedades que se pueden dar a nivel abdominal y que es importante que conozcan.